buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para todos. Yo soy Felipe Jaramillo, trabajo para Oracle Latinoamérica y para mí es un placer darles la bienvenida el día de hoy a un laboratorio muy especial, un laboratorio muy esperado por todos, un laboratorio del Red Bull Racing Honda, donde vamos a trabajar diferentes cosas. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a dos de nuestros ingenieros de Oracle Latinoamérica, a Jorge Galán y a Leonardo Pedraza, que serán nuestros anfitriones y nuestros profesores el día de hoy de este laboratorio. Sin más preámbulos y sin más introducción, le doy paso a Leonardo. Cualquier pregunta o duda que ustedes vayan teniendo durante la sesión, los invitamos a que opriman el botón de preguntas y respuestas, Q&A, que tenemos en la parte inferior de nuestra plataforma Zoom. Entonces, Leonardo, bienvenido y el público es tuyo. Tenemos más de 240 personas de Latinoamérica conectadas. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar dándoles cómo vamos a desplegar los recursos que necesitaremos para el laboratorio. En este laboratorio vamos a explorar un poco más qué capacidades y qué posibilidades tenemos para utilizar Machine Learning. En principio, pues yo les voy a mostrar cómo vamos a provisionar los recursos, a crear las máquinas virtuales y a crear todo el ambiente que necesitamos para que en segundo lugar mi compañero Jorge nos ayude con la explicación más a fondo de Machine Learning y de todo el workshop. ¿Ok? Igual no se preocupen si no tienen mucho conocimiento de cómo desplegar los servicios, porque la mayoría están automatizados. O sea, todo lo que vamos a hacer es un paso a paso muy sencillo y el despliegue se va a hacer a través de Terraform. Entonces, voy a, pues, a comenzar primero por ayudarles a activar sus ambientes. Aquí vamos a tener algunos de los recursos que vamos a utilizar. Igual en un momento se los vamos a poner en el chat para que puedan irlos utilizando a medida que vamos haciendo uso de ellos. ¿Ok? Igual si tienen alguna pregunta, nosotros vamos a estar pendientes también en el chat para ayudarlos con cualquier tipo de duda que pueda ir surgiendo. Entonces vamos a empezar primero por activar nuestra cuenta gratuita. Cuando ustedes se registraron, probablemente recibieron un correo con la información para activarla. Ya está en el chat el link donde pueden entrar a activarlo. Deberían en el correo electrónico utilizar el correo con el cual se registraron para que la promoción de este laboratorio se aplique y tengan los $500 en créditos. ¿Listo? Si no ponen el correo que está registrado, van a tener el ambiente de $300, que es el estándar que se utiliza como para pruebas, pero les va a pedir la confirmación mediante una tarjeta de crédito. Esto es más para validación de identidad, no es porque se les vaya a hacer un cargo. Sin embargo, pues para este laboratorio nosotros activamos unos ambientes especiales que tienen $500 y en los que no necesitan tarjeta de crédito. ¿Ok? Para utilizarlo solamente seguimos el link que ya está en el chat, llenamos la información de la cuenta y pues tenemos especial atención en el correo electrónico. Completamos el CAPTCHA, que les va a pedir pues seleccionar las imágenes de barcos o de buses, dependiendo algunas veces, o trenes. Después de esto verificamos el correo electrónico y nos va a generar la opción de seleccionar la oferta. Esta es la oferta de las que les comentaba, en la que no deberíamos tener que poner nuestra tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, después de seleccionar la oferta, nos va a pedir otra información, que es la información de la cuenta. La que vamos a llenar la contraseña para la cuenta. Esa es la contraseña que va a utilizar el primer administrador de la cuenta. En caso de que necesiten más usuarios, pues ya se pueden generar a través de la consola. Pero en principio, esta sería nuestra contraseña. Esta debe tener 8 caracteres, debe tener minúscula, mayúscula, un número y un carácter especial. Ok. Entonces, estos son los primeros pasos. Confirmamos la contraseña. Si quieren poner el nombre de la compañía, es opcional, si no, no hay problema. El nombre de la cuenta de nube es el nombre que van a tener no es el nombre de su usuario va a ser el correo electrónico, sino el nombre de su ambiente en general. Entonces, dependiendo de si quieren modificarlo, el sistema genera unos automáticos o ustedes pueden modificarlo y él verifica si no está ya en uso este nombre de cuenta.
Y por último, vamos a seleccionar la región. Dependiendo de dónde se estén conectando, probablemente pues quieran seleccionar una región en Chile o en Brasil en este momento, o si están conectados en la parte norte de Sudamérica, probablemente quieran utilizar Ashburn, que está en el este de los Estados Unidos. De una vez les comento que próximamente vamos a tener nuevas regiones en Latinoamérica, vamos a tener una nueva región en Colombia, una nueva región en México y una segunda región en Chile, para que lo tengan presente, que vamos a estar abriendo nuevos data centers. ¿Ok? Una vez seleccionamos la región principal, nos pide otra información de dirección, llenamos los campos de dirección, un número telefónico, el código postal es opcional, lo mismo las líneas de dirección 2 y 3, en caso de que quieran utilizarla. Solamente es llenar los campos de dirección y darle clic en continuar. Algunas veces en Google Chrome este proceso se toma un tiempito mientras voy llenando los datos en cada uno de los formularios, pero es normal. Entonces no piensen que se está lento su internet, sino que es un tema con Google Chrome. ¿Ok? Por último, damos clic en aceptar los términos y condiciones y le damos clic en iniciar prueba gratuita. Esto nos va a generar nuestro nuevo ambiente. Van a recibir un correo y van a poderse loguear en su ambiente. ¿Listo? Esto pues probablemente lo hicieron desde que recibieron el correo, pero pues es como un repaso general de cómo debemos iniciar nuestra prueba gratuita. Una vez terminado este proceso, van a ver una pantalla en la que dice que su ambiente está siendo provisionado y en las que les va a permitir ingresar al ambiente. ¿Ok? Mientras termina de provisionarse nuestro ambiente, en una pantalla, en una nueva pestaña, lo que vamos a hacer es generar una llave para para nuestra máquina virtual. Este proceso pues lo tenemos mediante este enlace en el que pueden generar su llave pública. Solamente es darle clic en ese botón que dice crear keys y guardar el archivo. Ese archivo pues es un archivo .zip que contiene cinco archivos por dentro. Entre ellos están dos archivos .pem en el que está la llave privada y la llave pública y dos archivos ppk y pup donde también son la llave privada y pública. Básicamente esto es la misma llave privada en dos formatos y la llave pública en dos formatos diferentes. Este archivo PuTTY ssh.pup es el que vamos a guardar los guardamos todos y tenemos presente donde queda guardado este PuTTY.pup. Public.pup es el que vamos a usar en un paso más adelante una vez despleguemos nuestro ambiente, para que tengan presente dónde lo descomprimieron. ¿Bien? Después de generar estos keys, vamos a proceder con el despliegue de nuestro ambiente. Este proceso es automático, lo vamos a utilizar mediante Terraform, que es una herramienta de infraestructura como código. Lo que nos permite es que nosotros ya tenemos básicamente todo el ambiente generado, todo el código y toda la descripción de nuestro ambiente en un repositorio, es el que les estoy compartiendo aquí. Y una vez ingresamos a este enlace, podemos bajar un poco. Al final de la página vamos a encontrar un botón que dice Deploy to Oracle Cloud. Este botón lo que nos va a permitir es desplegar todos nuestros recursos en Oracle Cloud mediante el gestor de recursos. Este es un proceso automático en el que solo tenemos que configurar ciertas variables y que nos muestra también una de las opciones que tiene Oracle Cloud, que es el uso de Terraform. Terraform es un lenguaje de código libre. Como les decía, nos permite describir nuestro hardware y lo que permite es que mediante código yo puedo desplegar herramientas en Oracle Cloud. Solamente necesito el repositorio. Hay muchos más laboratorios que pueden desplegar de esta misma manera o ustedes mismos pueden crear sus propios, no solo laboratorios, sino sus propios despliegues, sus propios entornos para hacer pruebas, para garantizar que siempre me quedan de la misma forma sin yo tener que desplegarlos manualmente. ¿Sí? Entonces, una vez ustedes hacen clic en este botón, los va a llevar nuevamente a la pantalla de Oracle Cloud, en la que si no están logueados, les va a pedir que se logueen con la misma contraseña que ya creamos anteriormente.
Ok. Una vez estamos en la consola de Oracle Cloud, él nos va a llevar directamente al gestor de pilas. Aquí lo que tenemos que hacer es darle clic en el chulito de que hemos revisado y aceptado los términos de uso. ¿Sí? Una vez aceptamos los términos de uso, solamente tenemos que darle clic en siguiente. ¿No? Después de dar clic en siguiente, nos va a permitir configurar las variables y es aquí donde vamos a utilizar el archivo que creamos cuando generamos las llaves. Entonces aquí lo que nos va a dar la siguiente es el nombre del compartimento, no hay necesidad de cambiarlo, solo tenemos que darle clic en Browse o arrastrar y soltar el archivo en nuestro navegador. Una vez hacemos esto, pues ya vamos a ver que él agrega el archivo al punto pub, el archivo a nuestras variables y le damos clic en siguiente. ¿Sí? Como ven, pues, debería salir esta información. Deberíamos tener seleccionado el Run Apply. Una vez le damos clic en crear, él nos va a generar esta pantalla. Este proceso se demora entre 10 y 15 minutos mientras él despliega todos los recursos que vamos a tener, mientras hace el despliegue de la imagen, de la creación de la máquina virtual, la creación de las reglas, la creación de la red sobre la que va a correr nuestra máquina virtual. Entonces él se toma un tiempo. En la parte que tengo aquí en rojo van a ver los logs y ahí nos va a mostrar el progreso de la creación de los recursos que estamos desplegando. Este es uno de los servicios que tiene Oracle basado en Terraform. Es el gestor de recursos y que además no tiene costo. El costo solo se genera cuando yo despliego recursos. O sea, yo pago solo por lo que despliego, no por el uso de este servicio. ¿No? Listos. Una vez terminamos de desplegar el repositorio, él nos va a sacar este mensaje en el que ya sabemos que terminó satisfactoriamente de desplegar los recursos. Es posible que se generen errores durante este proceso debido a que, digamos, de pronto ustedes utilizaron un ambiente que ya tenía algunos otros recursos desplegados y de pronto llegó a los límites de servicio, o es posible que su ambiente no esté completamente listo para desplegar recursos. Lo que se puede hacer es destruir este job. Aquí les va a salir un botón que dice destroy y empezar nuevamente, verificar el error y empezar nuevamente. Esa es una de las opciones que tendríamos, o pues tendríamos que revisar uno por uno cuáles son los errores que están recibiendo. ¿No? Una vez ya tenemos desplegados estos recursos, que este proceso se va a tomar un rato, ya vamos a poder seguir con la, con el taller, con mi compañero Jorge. En principio, mientras todo este proceso sigue, Jorge les va a explicar a grandes rasgos qué es lo que vamos a tener el día de hoy, cómo vamos a avanzar. Y una vez ya terminemos este proceso, que como les decía se demora entre 10 y 15 minutos, podemos volver nuevamente a verificar nuestro ambiente y ya ingresar directamente al tema que queremos tratar hoy, que es el tema de Machine Learning. Yo voy a estar igual respondiendo preguntas en el chat y mientras tanto mi compañero les va explicando cómo es el proceso del laboratorio. ¿Listo? Entonces, Jorge, Super. Gracias, Leonardo. Leonardo, una aclaración antes de que pasemos con Jorge para todos los asistentes. Tenemos más de 340 personas conectadas. Esta sesión va a quedar grabada y van a poder acceder la próxima semana a través de nuestro canal de YouTube Oracle Developers. Entonces, si perdieron algo, no se preocupen, van a poder tener esta grabación y van a poder acceder. Y como le explicaba Leonardo, si pierden algún paso, etcétera, en el Q&A Leonardo les va a poder ayudar. Esto demora un tiempo mientras crean las instancias y mientras tanto Jorge les va a dar la explicación. Muchas gracias, Leonardo. voy a dejar de compartir y ya tú puedes seguir, Jorge. Gracias, Leonardo. Bueno, vamos a iniciar por acá.
Ok. Muy buenos días o tardes para todos. Mi nombre es Jorge Galán y soy ingeniero cloud, me enfoco en temas de analítica y les voy a estar enseñando lo que realizamos para hacer este laboratorio. Es un ejercicio completo de Machine Learning, desde la captura de los datos, la preparación, hasta poder disponer un servicio que pueda ser consultado a través de una interfaz gráfica. Entonces vamos a desarrollar como todo ese path lo vamos a estar viendo en diferentes códigos. Vamos a trabajar en Python a través de los libros de Jupyter Lab. En esos libros la idea es que voy a tratar de no entrar tanto al detalle del código en Python. Voy a estar más enfocado en las funciones o en las características principales que se estuvieron realizando con el fin de no ser tan detallados en eso. Y la idea principal es que este video va a quedar grabado, entonces después de esto tranquilamente pueden empezar a ejecutar cada una de las líneas, jugar con los libros, practicar y adelantándome un poquito, jugar con nuevas variables para ver cómo se puede mejorar un poco el modelo analítico que vamos a desarrollar en el futuro. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una serie de pasos, vamos a ver 6 pasos principales. En el primer paso vamos a trabajar todo lo que es la recolección de datos. Uno de los principales problemas que tenemos en analítica es dónde conseguimos los datos. Los podemos acceder, son públicos, tenemos permiso de utilizarlos. En este caso vamos a trabajar con información de la Fórmula 1. Hay una API que se llama Ergas, es una página web que dispone de esa información para nosotros, para que podamos trabajar con ella. Una vez accedemos y podemos descargar la información, pasamos al segundo paso, que es preparar los datos. Preparar los datos en un proceso de analítica es ver cómo podemos relacionar esa información, cómo los podemos juntar, combinar, pues para empezar a crear data frames o dataset de datos más consistentes. Después de eso, nuestro tercer paso es hacer un análisis exploratorio. Tenemos los datos, los juntamos, pero ahora tenemos que ver qué relaciones tenemos en las variables, qué información puede resultar interesante para crear algún modelo analítico dependiendo de la pregunta que vamos a responder. La pregunta que vamos a responder en este laboratorio es, para el próximo circuito de la Fórmula 1 que se va a ejecutar, van a correr en Estados Unidos, quisiera saber cuáles podría ser ese top 5 de conductores que podrían llegar a ganar esa etapa, esa carrera de Fórmula 1. Después de eso, vamos a implementar un modelo de Machine Learning. Implementar el modelo de Machine Learning es entrar al set de datos, al juego de datos que yo ya preparé previamente y empezar a ejecutar una serie de modelos analíticos para ver cuál de todos esos modelos que se disponen en las librerías de Python nos puede funcionar, ver cuál podría ser el mejor para que en el paso 5, donde vamos a servir el modelo, podamos hacer un entrenamiento a detalle utilizando el modelo analítico que vayamos a usar, entrenarlo para finalmente poder disponer ese modelo a través de una API REST y que pueda ser accedido por una interfaz gráfica amigable para que las personas puedan entrar, seleccionar el circuito, seleccionar el clima y ver cuál es la respuesta del modelo que vamos a entrenar el día de hoy. Entonces, iniciando, tenemos la página de Ergas. Ergas es una página, como ya había comentado, donde podemos descargar a través de una API REST toda la información de lo que está ocurriendo en la Fórmula 1. Tenemos un esquema de conexión de fuentes, que lo estamos viendo en este momento. Todo gira alrededor de los resultados que vamos a tener en la Fórmula 1. Y vamos a tener diferentes tablas que van a estar relacionadas todas entre sí. Vamos a ver la calificación de los conductores, la calificación de los constructores. Como saben, en Fórmula 1 se están ejecutando 2 campeonatos al mismo tiempo. El mejor conductor, que va a ser el mejor piloto que va a obtener más puntos durante todas las 20 carreras de la Fórmula 1. Y el constructor, que más puntos sumen con sus 2 conductores. Entonces, el constructor
los dos pilotos van a sumar puntos y el constructor que más puntos sumen van a ganar el campeonato de constructores o de escuderías, dependiendo de cómo lo quieran escuchar. A esta tabla también podemos ver los tiempos de calificación. Podemos seleccionar las temporadas, los años, podemos devolvernos en el tiempo hasta 1950. Hay información desde de la Fórmula 1, las carreras que se han ejecutado, la cantidad de pit stops que ejecutan, los tiempos de las vueltas, los circuitos, los conductores y los constructores. Entonces, básicamente me gustaría mostrarles en este momento la página de Ergas. Esta página, voy a poner el link en este momento a todos ustedes. Esta es la página de Ergas. Esta es la página que permite hacer la consulta a través de una consulta de API-REST. Vemos cómo son los métodos para poder extraer la información. Para ustedes en este momento tengo preparado una demostración de lo que se puede ver. Estamos haciendo un get al parámetro vamos a traer la temporada 2021. En este caso tengo la etapa o la carrera número 10 que se realizó. Cuando hacemos este request, la API me va a devolver a mí la información del circuito, me devuelve alguna información sobre todo de la wiki. La wiki me están creando constantemente la información de lo que ocurrió en esa pista, y así con diferentes métodos que tenemos para eso. Entonces, así vamos a hacer la recolección de la información. El segundo paso es la preparación de los datos. Entonces vamos a crear un conjunto de datos que combinado nos va a permitir ayudar a responder la pregunta que tenemos ahorita. ¿Cuáles podrían ser los 5 conductores que van a ganar ahorita? Entonces para eso vamos a cargar los diferentes datasets. Tenemos la lista de las temporadas, el calendario, las carreras, los resultados clasificatorios, la información del conductor, la información del constructor, la información del circuito, los resultados finales que hubieron anteriormente, los tiempos por vuelta, las paradas en boxes. Toda esa información que podemos traer desde Ergas y la podemos juntar para crear un modelo analítico. En este escenario utilizamos, no todas estas, utilizamos algunas como por finalidad del ejercicio, pero se pueden seguir integrando posteriormente. Ustedes por su cuenta pueden seguir integrando nuevas fuentes para ver cómo pueden jugar con ese modelo. La idea de esto es preparar un dataset unido para poder trabajar con analítica. El análisis exploratorio de los datos es algo súper importante porque nos va a permitir a través normalmente de gráficas, ver cómo se están relacionando todas las variables, ver cuáles son las mejores escuderías, los mejores pilotos, si las escuderías y la confianza del vehículo afecta una carrera. Esa información, consultando todo el histórico, nos puede permitir ver y observar eso. Vamos a tratar este tema. La implementación de modelos, en nuestro cuarto paso. Vamos a crear 6 diferentes modelos. Estamos hablando de un problema de clasificación. Vamos a clasificar a los 5 mejores conductores. Entonces vamos a utilizar algoritmos de Machine Learning que sirven para clasificar. Tenemos la regresión logística, tenemos los árboles de clasificación, las máquinas de soporte vectorial, que lo vamos a ver en el desarrollo. Como hablamos, esto lo vamos a ver a través de Python. Y vamos a servir el modelo. Servir el modelo ya básicamente es publicarlo, mostrarlo. Vemos acá que podemos hacer una comparación de todo el comportamiento de los modelos cuando hicimos lo de Machine Learning, en el cual comparando los diferentes modelos, en este caso podemos ver que la mejor modelo analítico resulta ser una red neuronal con el 62% de precisión del modelo, del scoring, perdón. Pero vamos a ver que más adelante vamos a tener mejores resultados con estos modelos. Y finalmente, ya terminando el laboratorio, vamos a poder acceder a la página web, ya con el ambiente que ustedes van a tener disponible.
Van a poder ingresar, van a poder seleccionar los circuitos, el clima con el que se prevé que va a ocurrir la carrera y hacer la predicción esos, de esos pilotos. En conclusión, antes de pasar ahorita de nuevo con Leonardo para ver si ya se logró o ya la mayoría tiene disponible el ambiente y cómo acceder al ambiente. Básicamente lo que vamos a ver son esta colección de libros, los libros de Python. Vamos a ver la colección de los datos. Tenemos 3 libros. Tenemos un libro para la preparación, un libro para la exploración, para la implementación, para servir el modelo y para hacerle el deployment del modelo. Eso es lo que vamos a recorrer ahorita. Entonces, los dejo con Leonardo de nuevo para que probemos y les enseñen, para que vean cómo se puede acceder al ambiente que ya se dispuso. Dale, Leonardo. Un segundo, ya les comparto nuevamente mi pantalla. Entonces, una vez ya tenemos desplegados nuestro ambiente y ya tenemos el botón en verde en el que dice que ya terminó de desplegar todos nuestros recursos, podemos ir a nuestras instancias de cómputo mediante, esta es una parte de la consola de Oracle. Como pueden ver, es muy intuitiva. Aquí tenemos organizado todos nuestros recursos como por grupos generales, cómputo, almacenamiento, redes. Y lo que vamos a hacer es darle clic en el menú que tenemos a la izquierda, en la parte superior izquierda, junto al logo de Oracle Cloud, y nos va a desplegar esta opción. Este menú, el menú de 3 líneas o hamburguesa, nos va a mostrar todas estas opciones. Damos clic en cómputo y aquí damos clic en instancias. En este momento, cuando le damos clic en instancias, nos va a llevar a la pantalla donde podemos ver todas las instancias que tenemos corriendo. En este momento, digamos, cuando le demos clic, efectivamente no vamos a ver ninguna instancia porque nosotros manejamos una información, una forma lógica de organización que lo que hace es, mediante los compartimentos, tenemos nuestros recursos organizados como en una especie de cajas o compartimentos que nos permite desplegar nuestros recursos solo tener una mejor organización y mejor administración de los recursos que despleguemos. Entonces, una vez estemos en la pantalla de instancias de la sección de cómputo, lo que vamos a hacer es cambiar el compartimento. Si ustedes ven aquí en el compartimento, cuando yo doy clic en las 2 flechitas, me da la opción de seleccionar el compartimento que se llama Red Bull HOL. ¿Sí? Una vez yo le doy clic y selecciono ese compartimento, y de pronto solo ven la parte que dice root, denle clic en el más, en el más junto al nombre del root, y ahí les va a mostrar los compartimentos que en este momento tienen creados. Entonces vamos a seleccionar Red Bull HOL y ahora sí nos va a mostrar nuestra instancia de Red Bull y la IP pública, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces, esta IP pública es la que necesitamos anotar. Pues la ponemos en un notepad o la tenemos ahí presente, porque con esta IP pública es que vamos a acceder a nuestro Jupyter Lab. ¿Ok? Entonces, una vez ya tienen esta IP pública, desde el menú de cómputo, instancias, el compartimiento Red Bull HOL, podemos ver la IP pública y con esta IP pública abrimos una nueva ventana en el navegador y lo que vamos a utilizar es esa misma IP pública, 2.8001. Este es el puerto donde va a estar disponible nuestro Jupyter Lab. Entonces, como pueden ver aquí en una nueva ventana, solamente necesito escribir esta IP, 2.8001, y se me va a desplegar el Jupyter Lab. Este me va a pedir un password que para este momento está creado como Red Bull One. Voy a poner aquí en el chat. Ustedes pueden igual entrar y cambiarlo. Es como una práctica recomendada de seguridad. En este caso lo tenemos para todos por facilidad para el laboratorio. Pero la idea es que una vez ya empiecen a hacer cambios o en algún momento si van a hacer alguna despliegue en productivo, pues tengamos un password que solo nosotros conozcamos o medidas de seguridad más fuertes. ¿Ok? Ya les voy a poner aquí en el chat cuál es el password.
ya está puesto aquí en el chat para que todos lo puedan ver y accedan al Jupyter Lab. Una vez acceden, lo que van a ver es todos los notebooks ya están creados y pues mi compañero les va a explicar cómo podemos clonar unos notebooks que creamos para ustedes en español. Entonces, esto es lo que deberían ver una vez ingresan a su laboratorio. Asegurarse de que estén en la carpeta Beginners. Ahí están desplegados en inglés y ya les vamos a explicar cómo podemos hacer cómo podemos clonar un repositorio para que lo podamos ver en español. ¿Listo, Jorge? Entonces ahí voy contigo nuevamente. Gracias, Leo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como les explicó Leonardo, ya han pasado más o menos 20, 30 minutos de la conferencia y en este momento ya deberían haber terminado o la mayoría debería haber terminado de implementar los servicios. El archivo de Terraform debería haber terminado y las instancias deberían estar activas. Entonces, como lo vimos, en la instancia, cuando nos vamos a la nube, vemos que nos va a generar una dirección IP pública. Esta dirección IP pública la vamos a copiar y pegar en nuestro navegador y le vamos a poner el puerto 8001 de esta forma. Esta es la dirección IP, este es mi servidor que tengo ahorita. La idea es que cada uno tiene va a tener su propio servidor para ese fin. Y cuando ingrese el password que suministramos, van a poder ver esto. ¿Qué es? Esta es la interfaz de Jupyter Lab. Es la interfaz de desarrollo que tenemos en Oracle para trabajar temas de Machine Learning, de Data Science dentro de Oracle. Y básicamente, ¿en qué se compone? Se compone de un entorno gráfico donde tenemos a la izquierda el explorador de archivos. El explorador de archivos va a tener carpetas y dentro de las carpetas van a contener los libros, que vamos a recorrer ahorita, solamente. A mano derecha tenemos lo que son los intérpretes. Vamos a trabajar con Python 3. La idea es que en este entorno se pueden ejecutar diferentes ambientes. Tenemos ambientes para trabajar Machine Learning con GPU, tenemos ambientes para trabajar con R, tenemos ambientes para trabajar con diferentes versiones de Python y es un ambiente colaborativo. Entonces, nuestras empresas, organizaciones van a poder trabajar acá colaborativamente en los desarrollos de Python. Entonces, para iniciar, para este laboratorio, lo que hicimos fue crear un nuevo repositorio. Este nuevo repositorio tiene algunas traducciones a español de los libros y los pasos que se ejecutaron. Entonces, para hacer eso, hay que clonar el repositorio, un repositorio que está en GitHub. Entonces, para eso, estando en el menú inicial que van a ver acá, o en el menú de archivo, vamos a abrir File, New, y Nueva Terminal. Cuando abrimos la nueva terminal, esto ya es la terminal por detrás es un servidor de Linux, y vamos a copiar y pegar el comando que les envié, que es git clone, y la dirección que les acabo de compartir por el chat. Le dan Enter. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo clonado. Cuando lo ejecute demora 10, 15 segundos haciendo el descargue clonando ese GitHub. Lo que van a poder ver es algo similar a esto. Van a ver el archivo de Red Bull Analytics Hands-on Lab en inglés y van a ver este también que se llama Red Bull SPA, que es el que van a terminar de clonar ahorita. Y es en el cual vamos a trabajar en este laboratorio. Cuando le hacemos doble clic a la carpeta, vamos a ver que vamos a tener todas las carpetas y libros que se utilizaron para hacer este desarrollo. El primero de ellos, y el primer paso, si lo recuerdan, es cómo recopilar los datos. Vamos a recopilar los datos de la red. Para eso vamos a ir a la carpeta From Scratch o desde el inicio. Le vamos a dar doble clic y vamos a tener 3 libros que van a estar
vamos a tener 3 libros que van a estar numerados, 0, 1 y 2. La idea es que se ejecuten en orden. Le hacen doble clic sobre el libro y vamos a empezar a recorrerlo cada uno. Entonces, como les había comentado, el primer paso es cómo extraemos la información. Entonces, para este caso, lo que nosotros hicimos fue consultar la página de Ergas y a través de Python y utilizando algunas librerías como Request y Pandas, logramos ejecutar algunas funciones. Esta función nos va a ayudar a calcular los puntos y victorias después de la carrera, antes de la carrera. Y lo que hacemos en este paso, básicamente lo que vamos a hacer es empezar a consultar la página de Ergas. Vamos a estar variando nuestra dirección de consulta. Entonces vamos a estar corriendo, cambiando esta llave en el ciclo for. Va a estar un ciclo iterativo. Va a estar cambiando los años hasta el 2021. Entonces vamos a hacer miles de peticiones a la página para empezar a armar un set de datos. Entonces ya está preparado para ustedes. Este libro, cuando se ejecuta, dura aproximadamente, dependiendo de cómo esté la página de Ergas, 20, 30 minutos en consultar. Lo que vamos a obtener de esto es lo que estamos viendo en este momento. Hay una función muy interesante en Python y en Pandas cuando estamos trabajando con dataset de datos que se llama .head o .tail, que nos va a permitir ver los primeros 5 o los últimos 5 registros de un set de datos. Eso nos ayuda a los científicos de datos como para ver cómo está estructurada la información. Y en este caso vamos a ver que la API de Ergas nos va a retornar la temporada, en qué año se corrió la carrera, el round o vuelta o circuito que se ejecutó, qué circuito fue el primero. Podemos traer la latitud, la longitud si quisiéramos trabajar con temas de geoespaciales. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuándo fue la fecha que ocurrió el evento de esa carrera? En 1950. Y lo que les había comentado era la dirección de la Wikipedia, que lo vamos a utilizar más adelante, porque pues, en esa wiki podemos encontrar también información interesante. Una vez se ejecutan estos libros, tenemos una función que me va a permitir almacenar la información que descargamos. En este caso se está almacenando la información en la carpeta data con el archivo races.csv. Algo interesante de JupyterLab es que si entramos a la carpeta data, que la vemos acá arriba, vamos a ver que el archivo races.csv se crea. Si le damos doble clic, vamos a poder explorar cada una de las variables y los registros que vamos a tener acá. En este caso tenemos información hasta el 2020. La información de 2021 la vamos a traer más adelante en el desarrollo del laboratorio. Pero podemos ver cada una de las carreras, cada uno de los circuitos, en dónde ocurrieron, con qué fecha y las direcciones URL. De igual forma, algo que pasa es que en el pasar de los años, mientras se inició en 1950 la Fórmula 1, hubieron diferente cantidad de carreras, por lo cual puede haber diferente cantidad de puntos al final, puede variar muchas cosas. Entonces es interesante ver la cantidad de rounds o etapas o carreras que se ejecutaron porque han ido variando a través de los años. Entonces para eso tenemos un arreglo. Aquí estamos utilizando NumPy. NumPy es muy usado en Machine Learning para trabajar con temas de matrices. Y vamos a ver aquí que el resultado de este tipo de consultas es que me dicen que en 1950 solo se ejecutaron 7 carreras. En 1954 ya están ejecutando 9. Y ya en la época moderna, estamos hablando ya de estos años, ya estamos hablando sobre 20, 22 carreras que se ejecutan al año. Han ido creciendo con el pasar del tiempo. Bueno, de igual forma, hicimos lo mismo para traer los resultados. Hacemos una consulta, pero entonces aquí ya hacemos un doble for, porque vamos a cambiar el año y las etapas durante todo el tiempo para poder obtener este dataset. Vamos a tener el año, la temporada 2020,
La pista en el 2020 hubieron 17 carreras en el circuito. Podemos traer el nombre del conductor, la edad de nacimiento, a qué constructor pertenecía, su nacionalidad, en qué parrilla, en qué posición lanzó, el tiempo con el que terminó y los puntos que hicieron. Por ejemplo, podemos ver que este conductor terminó con más una vuelta y pues claramente no ganó ningún punto ahí. De igual forma, al ejecutar este archivo, lo recomiendo que lo ejecuten después, lo que es demorado, nos va a crear la carpeta, el documento de results con esta información que estamos viendo acá. Y finalmente, lo mismo con la clasificación de pilotos, en donde traemos ya más a detalle la información del piloto, pero ya entonces aquí traemos cuántos puntos tenía antes de la carrera, cuántos puntos tuvo después de la carrera, cuántas veces ha ganado, cuántas veces ha competido, en qué posición ha salido. Y esa información es bastante interesante para poder en el futuro hacer análisis con esta información. Lo mismo, como les había comentado, se corren 2 campeonatos. El otro campeonato es el de las escuderías o constructores. También, utilizando esta extracción de información, traemos la información de cada una. En este caso, en el 2021, tenemos 10 escuderías corriendo. Y cuántos puntos esas escuderías lograron sumar. Y esa información la grabamos en la clasificación de constructores en un archivo CSV. Ese es nuestro primer libro. El segundo punto importante que vimos cuando estuvimos desarrollando el proyecto era el clima. El clima puede afectar el resultado de una carrera. A eso llegamos después de estar haciendo varios análisis previos de los datos, y para eso decidimos preparar un archivo de poder extraer el clima de alguna parte. ¿El clima dónde lo podemos extraer? El clima lo podemos extraer haciendo lo que se llama machine learning web scraping, entrando al código fuente, en este caso de Wikipedia, e ir y seleccionar y traernos el clima con el cual se corrió la carrera. Entonces, estos links que ustedes van a ver acá, que salen de Ergos también, lo podemos consultar. Aquí tengo abierto uno de ellos. Estamos viendo la carrera número 10. Si se da cuenta, aquí tenemos los resultados, tenemos lo que pasó en esa carrera. Y algo interesante que tenemos de la Wikipedia es el clima. Fue un clima clear, un ambiente limpio. Entonces, lo que hacemos en analítica, en Machine Learning, es ir a entrar a la página web, coger e investigar ese código en HTML y traernos esa información. Para eso creamos esta función que están viendo en este momento. Se está haciendo el scrapping de esa información. Y podemos armar una tabla como estas. Vamos a ver la temporada, aquí en el 2020, la pista, bueno, aquí no sale la última carrera que se compitió fue en Jazz Marina, y el ambiente fue, el clima estuvo clear o claro o limpio. Ahí. Pero algo importante que pasa en analítica es que usted no puede tener demasiadas variables, demasiados campos, porque eso puede complicar que el modelo no se comporte de una forma adecuada, el modelo analítico. Entonces, una práctica común es, tenemos diferentes climas que se parecen uno del otro, condensarlo en categorías. En este caso los vamos a condensar en 5 categorías diferentes, con el fin de homogenizar más el dataset y el modelo analítico sea más fácil de interpretar. Entonces, para eso utilizamos esta función. Esta función me va a permitir crear como los dummies, convertir los categóricos, las variables categóricas que se crearon con el clima, a pasarlas a columnas de unos y ceros. Entonces vamos a ver que, bueno, cuando juntamos aquí la información, con cat y merge sirve para unir las informaciones en Python. Podemos ver que el clima, ya podemos tener que en el 2020, en Jazz Marina, el ambiente fue clear. Entonces, lo que vamos a tener a nivel de datos es que el clima clear está catalogado como un clima cálido. Entonces vamos a tener un 1, que va a significar que esa carrera se ejecutó así, y el resto van a estar las columnas en 0 para poder llevar este dato. Entonces,
ese fue el análisis a nivel de datos meteorológicos que se hicieron. Recapitulando un poquito, básicamente lo que hicimos fue un web scraping sobre la página e empezar a investigar, a indagar sobre ese código HTML y traer la información que nos interesa. Es una forma de recopilar información. Y finalmente, nuestro primer paso, vamos a ver cómo hicimos la recopilación de la información de los datos de clasificación. Ya entrando un poco más a nivel de los conductores y constructores. Para eso, se hizo también entrando a la página de la Fórmula 1. La página de la Fórmula 1 tiene los resultados de los pilotos. Entonces también podemos entrar a ese tipo de páginas y hacer la extracción de la información. También está en Ergas, solo que aquí quisimos mostrarla también con una librería que se llama Beautiful Soup, hacer ese proceso de web scraping. Entonces, como resultado de eso, podemos ver que podemos traer los nombres de los pilotos, el carro, el nombre de la escudería, los tiempos, la pista que se estuvo corriendo y almacenar esa información en un dataset que se llama Qualifying CSV, que es lo que vamos a empezar a indagar ahorita en cada uno de los libros. Ese es el primer paso. ¿Cómo recolectamos la información? ¿Cómo se hace la recolección de la información? Acá. Déjame encierro por acá. Lo que vamos a hacer es cambiarnos de carpeta. Vamos a ir a la carpeta que se clonó. Y básicamente vamos a tener de nuevo el paso número 1. Vamos a tener los mismos, similar, los 3 archivos que hicimos ahorita. No los voy a, ya los explicamos, solo quiero mostrárselos. Ya el código es un poco más limpio. Normalmente en analítica usted cuando se está trabajando se trabaja en varios libros. En uno prepara los datos, en otro ya los empieza a investigar y en otro crea los modelos. O se puede crear todo en uno solo. Por facilidad de la elaboración de este laboratorio, los decidimos dividirlos en pedazos cortos de código. Con eso se puede ir de una forma más fácil interpretando toda la información. Entonces, si se da cuenta que yo ya no voy a leer, yo ya no voy a hacer el web scraping porque ya lo hice una vez, ya simplemente voy a leer los archivos. En esos archivos el paso 01, que estamos viendo acá. Vamos a ver las rondas. Vamos a ver las clasificaciones. Esto es más como para que vean cómo se trajo esa información. Y aquí ya podemos hacer algo más interesante. Por ejemplo, podemos empezar a ver en la librería de Matplotlib en Python cómo podemos ver o cómo se distribuye cada uno de los atributos. Entonces, con el dataset que ya cargamos, extrajimos, podemos hacer la gráfica, esos son gráficas de histogramas de cada una de las temporadas que se ocurrieron, de la información desde 1950 hasta el 2020. Vemos que en la década de los 80 más o menos hubieron temporadas más largas. Lo interesante es que uno puede ver cuando ya grafica la información y no tenerla en una tabla que no le da una mayor información. Vemos también la información de los constructores, los puntos, cómo se distribuye los puntos de los conductres, cómo tuvo la clasificación de los pilotos. Y esa información que ustedes pueden entrar posteriormente a revisar, analizar y encontrar ese tipo de parámetros. Igualmente, podemos ver las relaciones de variable a variable, ver en una matriz, graficar todas mis variables que tengo contra todas las variables, todo contra todo, y ver básicamente cómo se comporta, si alguna tabla, alguna variable están relacionadas, están correlacionadas o no. Y eso ayuda mucho cuando se está analizando la información. Aquí podemos ver que la diagonal me va a traer las temporadas muy similar a lo que vimos aquí arriba. Las distribuciones van a ser muy similares. Están acá. Y lo mismo lo hicimos por los dos libros del clima. Lo mismo. Vemos que el clima cálido
fue donde normalmente más carreras estuvieron, casi el 30% de las carreras se ha corrido con clima cálido y con clima seco. Normalmente cuando hace frío o lluvia o nublado son muy pocos las carreras que ocurren a eso, y eso lo podemos determinar pues viéndolo de forma gráfica. Igualmente el clima lo graficamos en variables, en este caso no sale mayor información como relevante, pero son ejercicios que tenemos que hacer para ver cómo se están comportando los datos. Y finalmente la distribución de pilotos, las distribuciones de los puntos, las temporadas, por cada uno de los años y la cantidad de posiciones en la que salen los pilotos. Entonces, aquí es interesante ver este tipo de información. Las relaciones, casi todas las pistas, todas las carreras tuvieron 20 temporadas, estamos hablando de lo moderno. Eso aquí pienso en los años antiguos. Entonces también podemos ver esas relaciones. Y bueno, esta es una de las partes más difíciles que se hacen en analítica, y es recopilar la información. Son temas que llevan el 60-70% del trabajo, es hacer este tipo, buscar la información, homogenizarla para poderla analizar, para finalmente entrar a nuestro segundo libro, nuestro segundo capítulo, que es cómo hacemos la preparación de los datos. Entonces, aquí lo que hacemos es vamos a utilizar la librería de Pandas y NumPy. Como estamos viendo aquí ahorita en el libro, estamos ya cargando toda la información que ya extrajimos y analizamos a grandes rasgos inicialmente. Los vamos a cargar en memoria. Los libros de Python, cuando se cargan en la memoria del computador. Y con las funciones de head y tail podemos empezar a explorar cada uno de los libros. Hay temas importantes que se deben hacer para homogeneizar la información, y es, por ejemplo, cambiar el nombre de las columnas, el nombre de las variables. Eso nos sirve para después, cuando hagamos unir la información, sea más fácil y no estar renombrando, no estar haciendo uniones raras. Entonces es importante renombrar las variables. Se hacen con la función rename en Python. Vemos aquí que la función rename va a cambiar la variable que se llama grid position por grid, y así vamos a hacer varios cambios durante la elaboración de este código. Entonces vemos que el dataset que se llama qualify, tenemos la grilla de partida. En este momento en la grilla estuvo el corredor Rosberg, el Williams, y en la temporada número 1, en el año 1963, tuvo este tiempo de clasificación. Igualmente en analítica hay información que no nos interesa. Información, por ejemplo, de qué pasó después de la carrera o cuántos puntos tuvieron después de la carrera. Nosotros lo que queremos analizar es todo lo que ha pasado antes para poder ver qué pasará en el futuro. Entonces, tener esa información pues, con cuántos puntos va a seguir y eso pues no fue relevante. Entonces, utilizando la función drop en Python, se logra quitar y eliminar esas columnas para dejar el dataset lo más limpio posible y poder tener como la información más condensada. Igual que el clima, ya lo hablamos, creamos el dummy de las variables para ver el clima. Y finalmente, ¿qué se hace? Tenemos una serie de datasets. Lo que hacemos es cargar el primer dataset y lo vamos a empezar a juntar. Entonces vamos a crear un dataset que se llama en este caso DataFrame 1, DF1. Lo juntamos con la carrera de Races. Vamos a juntar Races con Weather. Vamos a hacer una unión 1 a 1. Y si se dan cuenta, hay varios campos que van a ser comunes entre todas las uniones que se van a hacer. Es muy similar cuando hacemos los inner join en SQL. Y igual podemos ir eliminando columnas que no vamos a analizar en que los datasets pueden tener y que no nos interesan, las podemos eliminar de una vez en este join. Entonces estamos haciendo un join
de este join le hicimos otro join, otro join y otro join para tener lo que se llama un dataset final o unido, que lo vamos a ver acá con esta función. Tenemos un df final, donde tenemos una serie de variables. En este caso, el Jupyter no los va a mostrar todos, pero cuando vemos que hay 3 puntos acá, significa que ahí ocultan muchas más columnas ahí. Aquí estamos hablando que tenemos más de 100 columnas. Vamos a ver más adelantico. Y bueno, ¿qué cosas son interesantes? Por ejemplo, vemos que el dataset tiene la edad de nacimiento del piloto. Entonces, cuando estamos trabajando o haciendo modelos analíticos, es interesante qué nuevas variables, qué nuevas cosas podemos explorar que nos pueden servir o no al final. En este caso, lo que hicimos fue calcular la edad del piloto. Utilizamos la librería de relative delta de la función de fechas de Python. Y básicamente, en estos campos, estamos creando el campo de edad del conductor. Porque puede ser interesante o puede ser importante para el modelo. Si el piloto es muy novato o el piloto ya tiene cierta edad, si eso afectaría el modelo y el resultado de eso. Entonces, aquí podrán encontrar que con esa función lo hacemos. Aquí les estoy mostrando. Vamos a ver el nombre del conductor, el apellido del conductor y la edad que tenía cuando realizó cada una de las carreras. Es lo que estamos haciendo. También trabajamos con la información de nulos y vacíos. La información, en el caso de Ergas, hay información muy antigua de 1950, 60, 70. Más adelante vamos a hablar sobre el modelo de clasificación que es eso. Hay información que queda nula, información que deberíamos, o con campos erróneos, esa información se tiene que trabajar. Hay métodos drásticos, por ejemplo, si un valor es nulo, pues elimino la columna, pero hay formas de decir que si hay un valor nulo, lo puedo completar con la media, la mediana, dependiendo de los valores que queramos. En este caso, lo que hicimos fue trabajar con esos datos. Lo que hicimos fue rellenarlos y también lo que hicimos fue eliminar la información que no estaba completa, información que nos puede meter ruido en el modelo. Lo que hicimos también de nuevo, aquí ya estamos empezando a recopilar todo lo que hemos visto de atrás ahora. Vemos que el clima lo convertimos en booleanos, los convertimos en columnas. Hay aquí algunas funciones avanzadas que se pueden hacer, es por ejemplo de ver los tiempos de diferencia en el momento de la clasificación. Entonces vamos a tener ese delta entre cada una de las vueltas que se hicieron. Y igualmente vamos a tener, cada piloto pues tiene una nacionalidad, tiene un constructor y los nombres de los circuitos. Entonces son variables categóricas. Los modelos analíticos normalmente no reciben variables categóricas, entonces hay que hacer un encoding de variables o minimizarlas, convertirlas en columnas como hicimos con XLIM. Entonces, en esta etapa de preparación lo hicimos. Para finalmente tenemos un dataset. Tenemos un dataset con 14.272 registros. Básicamente, si lo traemos a lo que hemos visto, hubieron 14.172 corredores que corrieron diferentes circuitos, diferentes puntos, diferentes carreras en toda la historia de lo que hemos analizado. Entonces ese dataset, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya finalmente, ya lo unimos, ya tenemos un dataset bastante voluminoso y lo vamos a almacenar como data frame final en un CSV, que es con el cual vamos en el siguiente paso a seguir trabajando. Un segundito. Bueno, vemos por aquí el chat. ¿Cuál es el nombre de la API que se va a utilizar? La API es la página de Ergas para traer la información y al final a través de Python
se va a crear una nueva API cuando el modelo sea entrenado para Cristóbal Castrillón. Los links se comparten. Sí, los links se van a compartir, al igual que la presentación. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted utilizar este desarrollo? Si estamos, desde que se consiguió la idea de la elaboración y se construyó, aproximadamente unas 3 semanas más o menos, mientras se hicieron varias pruebas y se optimizaron y se dejó algo listo para que ustedes pudieran consumir. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos. Ya tenemos el dataset, ya tenemos la información con la que vamos a usar. Entonces es muy importante conocer cómo funciona el negocio en analítica. El negocio en este momento lo que vamos a ver es cómo funciona la Fórmula 1. La Fórmula 1 es una serie de carreras que hay temporadas año a año y de la cual depende o está regida por la FIA. La FIA es la organización que da los estándares para que cada uno, los estándares de tecnología, de vehículos, de tamaños, de qué tan alto puede ser un vehículo, cuántos alerones pueden tener, qué tipo de motor máximo debería tener, la potencia máxima que deberían desarrollar los coches. Y esa es ellos se encargan de hacer esa regulación. Entonces, si vamos y hacemos un poco de historia, vemos que han ocurrido varios hitos importantes, varios hitos que han hecho evolucionar, o en algunos casos, dependiendo de la persona, o retroceder como lo que era el show de la Fórmula 1. Y vemos que iniciamos en 1950 y básicamente ya en 1994 al 2009 estuvimos gobernados y hubo una dominancia absoluta de la escudería de Ferrari con Michael Schumacher de 1994 al 2009. Ya en el 2000, terminando los años 2000, entró Alonso. Alonso entonces empezó a hacerle contrapeso a la escudería Ferrari con Renault. Al final terminó en Ferrari, pero entonces ya hubo una dominancia, estuvo Alonso corriendo. Y en el 2011 y en el 2013, Sebastián Vettel con Red Bull Racing logró ser el campeón, 4 veces campeón con la escudería Red Bull. Y después de eso ocurrió algo súper drástico. Ya la FIA dijo, bueno, ya vamos a dejar de utilizar estos motores a combustión y vamos a empezar a entrar en una era híbrida. Cuando se entró en la era híbrida, básicamente le quitaron caballos de fuerza a los monoplazas, le inyectaron ya motores eléctricos con baterías que se van a estar recargando cada vez que el piloto frena, o sobre todo cuando frena, cuando está recargando en carrera, y que esa energía almacenada la puede utilizar después para darle un poco más de fuerza si va a hacer un sobrepaso y eso. Entonces, ese cambio, esa erupción que hubo en ese momento fue bastante notoria. Claramente los constructores no estaban listos para afrontar ese cambio en la Fórmula 1. Y los que estaban listos, y como todo esto es una competición, el que primero hace, el que primero desarrolla y el que primero optimiza, pues va a tener la ventaja en la Fórmula 1. En este caso fue Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ha tenido con Hamilton, han ganado los últimos campeonatos hasta el año pasado y este año, donde ya la escudería de Red Bull Racing, estamos ahí detrás de ellos, a ver si este año logramos ganar. ¿Y por qué les comento esto? Porque si se dan cuenta, técnicamente los equipos, los datos han cambiado por los factores externos como la FIA que los ha hecho cambiar. Y cuando trabajamos en analítica es importante ver que trabajemos con los datos que van a poder responder de acuerdo a lo que está pasando en este momento. Entonces,
¿Cuál es la idea? La idea es que no vamos a poder trabajar con los datos antiguos de 1994 porque pues, esa información, hubieron otros tipos de conductores, hubieron otros tipos de vehículos, diferentes caballos de fuerza y todo. Y la idea es trabajar con la información lo más reciente posible y que pueda contestar la pregunta de negocio que estamos. ¿Qué va a pasar? En el 2022 van a haber, según lo que se menciona, van a haber otro cambio, van a haber nuevos cambios, por lo cual lo que hicimos acá puede que no resulte o no empiece a funcionar con los nuevos cambios que se vienen con la Fórmula 1. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar los datos. Aquí ya empezamos un poco a entender qué librerías, empezamos a ver nuevos comandos en el libro de Jupyter. Y vamos a ver esta librería, Scikit-learn. Scikit-learn es la librería de Machine Learning de Python y la cual condensa todos esos paquetes de modelos. Entonces, dentro de Scikit-learn vamos a ver los árboles aleatorios, las regresiones logísticas, las máquinas de soporte vectorial, los árboles de clasificación normal, los Gaussian, los árboles, Naive Bayes, perdón, algoritmos como los K-neighbors, classifier, que lo vamos a ver más adelante en el próximo libro. Vamos a hacer un recorrido rápido de Machine Learning, recorrido de 6 minutos. Y bueno, entonces, ¿qué se hizo en este libro? Tenemos los resultados, lo que ya hemos analizado, los volvemos a unir, creamos nuestro dataset de información. Y resulta interesante ver unos comandos útiles en Python como es la función de columnas. La función de columnas me permite a mí traer cada una de los nombres de las columnas que tenemos en el dataset con el fin de empezar a identificar qué nos puede servir, qué no nos puede servir para la creación del modelo. Entonces aquí vemos una serie de columnas. Como ya lo vimos, eliminamos algunas columnas que no nos interesan. Y aquí es donde podemos empezar a quitar información como latitud, longitud, pues en el momento no nos puede interesar. La diferencia en milisegundos, y lo que buscamos es dejar el dataset lo más limpio posible, porque esto es un proceso interactivo. Puede que quitemos ahorita las columnas y en el futuro empecemos a investigar una nueva columna si eso sí afecta en el 0.1% de la efectividad del modelo. Es información útil que podemos utilizar ahí. Y entonces viene algo súper importante en el análisis exploratorio de los datos, y es la hipótesis. Todo proceso de analítica debería tener una hipótesis planteada con el fin de poder resolver o descartar o aprobar lo que es la hipótesis que tenemos. ¿Cuáles son las hipótesis que planteamos aquí? Aparte de la pregunta es que buscamos tener que los 5 conductores que podrían ganar la próxima carrera, nos planteamos unas hipótesis. Entonces, que un conductor gane la carrera puede depender de qué, de la posición de la clasificación, que si sale de primeras, no es lo mismo salir de primeras o en la posición 20. Si sale en la posición 20 tendría que pasar 19 vehículos para poder ganar algo. Entonces, si sale en la primera, pues más fácil, puede ganar. Si depende del equipo o depende del constructor, de la escudería, qué tan confiables son los constructores. Depende de la fiabilidad del equipo, que los vehículos sean buenos. Entonces es lo que estábamos tratando de mirar. Y del conductor, pues que si el conductor es bueno, si el conductor termina, si el conductor no se estrella, y si el conductor va ganando puntos, pues puede ser que nuestra hipótesis dice que eso pueden ser variables importantes en el momento de creación del modelo. ¿Y cómo funciona un premio de Fórmula 1? Básicamente es un fin de semana. Los viernes tienen prácticas. Los sábados hacen las clasificaciones. Tenemos tres rondas de clasificación. La ronda número 1 salen los 20 pilotos. Los 5 pilotos más lentos se eliminan para pasar a la Q2. En la Q2 tenemos a los 15 pilotos compitiendo. Eliminamos otros 5 pilotos. Y finalmente en la Q3 van a salir los 10 mejores pilotos y esos pilotos se van a disputar la posición de salida en el grid del campeonato. Entonces, entre más adelante salga el piloto, puede ser que sea mejor para el modelo, como lo vimos aquí.
si depende de la posición de clasificación en nuestras hipótesis. En este caso, empezamos a utilizar la data, es una forma de filtrar la información. Vamos a utilizar la data después del 2010. Vamos a renombrar columnas, como ya lo hemos visto. Ya voy a empezar a andar un poco más rápido porque son cosas que ya las hemos visto anteriormente. Hacemos una limpieza de los datos. Entonces, como las escuderías han cambiado de nombre, han cambiado de dueño, hay escuderías que han entrado en quiebra y entra otra escudería a salvarlos. Normalmente durante el tiempo anterior, desde el 2010, hubieron varios cambios de nombres de los constructores. Y lo que queremos, como vamos a responder una pregunta de qué va a pasar ahorita este fin de semana en la carrera de Estados Unidos con la Fórmula 1, pues necesitamos convertir los valores, los nombres de los circuitos, de las escuderías, al formato estándar que tenemos ahorita en el 2021. Entonces, para esto, en la columna de constructor vamos a cambiar los nombres. Entonces, tenemos que el equipo Force India, que era anterior, ahorita se llama Aston Martin, el Renault, ahorita el Alpine F1, y así por cada uno de los nombres que han ido cambiando. Por ejemplo, en el 2021 hubieron estos cambios de la columna para dejarlo lo más homogéneo posible para este año. Lo mismo hicimos con los nombres de los circuitos. Antes se llamaban UK, ahora cuando traemos la información dice BRI. Entonces hay que hacer ese renombrar de las variables. Aquí entramos un poco más en las hipótesis. Entonces, una de las hipótesis eran las razones por la cual un piloto o una escudería no terminó. Entonces, hubieron varios estatus. El dataset tiene una columna de estatus donde tienen unos códigos. Esos códigos están relacionados a que si el conductor se salió de la pista y se estrelló, tendrá un número de código. Que si el vehículo estuvo compitiendo y se le explotaron la llanta, es otro tipo de código. Que si se le salió una manguerita y el vehículo quedó varado, no por culpa del conductor, sino por culpa del vehículo, es otro código. Entonces vamos a hacer esa diferencia entre pilotos, constructores y esa razón, y vamos a sacar un ratio. ¿Qué tan confiable es ese ratio para que si el piloto termina o no termina una carrera? Y si puede ser interesante para acá. Me reduzco esto por acá. Y aquí empezamos a validar nuestras hipótesis. Vamos a ver una gráfica que es la relación de carrera no terminada por error del conductor. O sea, cuando un conductor es bueno o malo, básicamente, lo que queremos decir aquí. Entonces, hicimos la función la estamos graficando. Entonces, aquí podemos ver un histograma que va de forma descendiendo. Y podemos ver que el piloto Luisi, un piloto que las veces que compitió, él no terminó el 21.6% de las veces. Le puedo decir que es un piloto que lo daría 2 veces en el futuro poderlo contratar. Y ahí vamos bajando. Entonces, si vamos bajando en la tabla, vemos que al inicio vamos a ver a nuestro top de pilotos, que básicamente podemos decir que son buenos. Han fallado muy pocas veces, un porcentaje muy bajito. Tenemos a Bottas, tenemos a Barrichello. Barrichello no ganó campeonatos, pero fue un piloto súper constante durante todas las temporadas que siempre corrió. Tenemos por aquí a Hamilton, el campeón actual. Y si se dan cuenta, todos están agrupados en que tienen una relación de falla bastante baja. Estamos hablando aquí del 5%. Schumacher está un poco más alto. Está por acá Michael Schumacher. Tiene un error, un problema significativo con esa, pero para algunos sí ganaba. Puede ser que, que Michael Schumacher era demasiado arriesgado para poder ganar las competencias y pues a veces le salía bien y a veces no le salía tan bien, pero al final ganaba los campeonatos. Entonces, este tipo de relaciones las podemos ver en esto cuando estamos haciendo el exploratorio de los datos. Y lo mismo pasa con el equipo o con la escudería. Hay escuderías que básicamente en la historia no han sido muy o nada buenas.
tenemos a Lotus, tenemos a Virgin, que prácticamente podemos deducir con este tipo de gráficas que cuando salía no terminaba, y no por problema del piloto, sino por problema del vehículo. Y igual, vamos descendiendo y podemos ver el top 3 de las escuderías que están ahorita. Tenemos a Mercedes, tenemos a Ferrari y tenemos a Red Bull entre las más confiables, por decirlo así. Cosas que vimos cuando hicimos el exploratorio de los datos. Si un piloto competía en su propia casa, cosas que pasan, y es que se conoce mejor el circuito, puede que esté más motivado a ganar la carrera, y lo que hicimos fue buscar eso. Entonces vemos estadísticas, por ejemplo, como Hamilton. Hamilton, en las veces que corre en casa, él prácticamente gana. El 100% de las veces que corre en casa va a ganar. Entonces son estadísticas que nos van a servir para analizar y empezar a encontrar esas relaciones de los datos. Lo mismo con si tienen podio, puede que no gane, pero puede que tenga un podio en las carreras. Entonces también graficamos esto. Los que están en cero básicamente es porque nunca han ganado una carrera en su hogar. Los puntos por constructores, igual corriendo en casa, es el mismo ejercicio que estamos viendo aquí. Y básicamente de aquí para allá se va a empezar a repetir lo mismo. Hicimos un análisis para el 2021 que ya pueden ustedes entrar y consultar el libro número 3 y empezar a analizarlo, a ver qué cosas pueden ver. Ya está el código cargado, ver cómo se han comportado las carreras. Y en sí, esto ya es tema para que cada uno de ustedes pueda jugar con sus datos y variables. Vamos por aquí al chat. Esta temporada tiene 23 carreras. No hay que cambiar nada para que al final soporte todos los datos. No hay que cambiar. Están cargados todos los circuitos que se van a ejecutar. ¿Se trabajó con datos de los motores? No se trabajó con datos de los motores en este escenario. ¿Cuáles son las pruebas de test run de los modelos? ¿Con qué datos son comparados? ¿Cuál es la confiabilidad del error? Tengo que pensar esa, no lo puedo contestar ahorita. ¿Tomaron en cuenta el script de Qualify? Sí, los tomamos para el inicio, sin embargo, ya como vamos a ver en el siguiente libro, hay algunas variables que se quedaron dentro del análisis. Tienen análisis de combinación de variables como si termina la carrera, pero está peleando el campeonato, por ejemplo, obviamente se arriesgan más. Puede ser muy relacionado a lo que hicimos fue sacar el ratio de confianza de los conductores y de los pilotos, y con eso estamos jugando ahorita. ¿Es la variable fabricante del motor? Fabricante nos referimos a las escuderías. Influye el motor en monoplaza. Bueno. Vamos a pasar a nuestro cuarto libro. Por aquí un momentico de agua. Bueno, cuarto modelo, modelos de Machine Learning. Aquí ya nos ponemos un poco más densos. Y lo que estamos haciendo ahorita es un problema de clasificación. Ya lo hemos hablado varias veces. Queremos clasificar del pool de los 20 pilotos, los 5 mejores pilotos que podrían llegar. Para eso, utilizamos lo que se llaman los algoritmos de clasificación. Entonces, ¿cuáles algoritmos de clasificación tenemos? Tenemos el primero que analizamos fue una regresión logística. Es una regresión que en su core utiliza la función logística, por eso es que la forma es parecida ahí, y es utilizado para clasificación. En este caso lo vamos a utilizar para clasificación. Y básicamente lo que queremos hacer, o lo que devuelve la función logística es, tenemos un corte, el
corte puede ser aquí el 0,5. Y es si el piloto está por aquí arriba de esta curva, después de que se ejecuta el análisis por detrás, puede que gane. Y si está por debajo, puede ser que los descartemos de ese top 5 de los pilotos. Entonces, tenemos los árboles de decisión. Los árboles de decisión, básicamente, si lo traemos a la vida real, funciona como un árbol. Un árbol tiene una raíz, tiene un tronco, y del tronco van a salir ramas, y de las ramas van a salir hojas. Entonces, ¿qué es lo que busca este tipo de modelos? Me buscan a mí decir, crear una serie de reglas. Una regla puede decir, estoy en mi nodo principal, estoy en el decision node, y mi primera regla puede ser que el algoritmo determinó que la edad del piloto es importante. Entonces, los pilotos menores a 28 años se van a ir por un lado, los pilotos mayores a 28 años se van a ir por el otro. Entonces, ahí empezamos a abrir el árbol. Entonces, tenemos otra rama donde a los de menores de 28, la posición de salida y la confianza y el porcentaje, el número de confianza o el ratio que calculamos es menor al 0,5 o mayor al 0,5. Y así empezamos a abrir estos árboles y básicamente lo que estoy creando por detrás son reglas de negocio de forma automatizada. Entonces, este tipo de árboles de decisión sirven para clasificar lo que vamos a hacer. Pero hay algo más interesante. Es lo que se llaman, no vamos a hablar de un árbol de clasificación, sino vamos a hablar de todo un bosque. Un bosque, en este caso técnicamente se llama un árbol, es un random forest, se llama ese tipo de algoritmo. Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Le pone más, como lo digo yo, disculpen la palabra, le ponemos más esteroides al modelo. Y básicamente lo que vamos a hacer, no vamos a correr solo un árbol, donde ya sabemos que la primera ramita va a trabajar con la edad y la edad se va a bifurcar, sino vamos a trabajar con miles de árboles. Entonces los miles de árboles van a tomar diferentes características, las features, las van a cambiar de lugar, de posición y va a empezar a trabajar con el porcentaje de la accuracy del modelo, en este caso si lo queremos parar así. Entonces creamos miles de árboles, después esos árboles los unimos y tenemos los árboles y ya podemos crear un modelo que va a contemplar muchas variables, muchas formas y es básicamente un algoritmo que me va a evitar dos cosas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Que el modelo no se me sobreajuste. Básicamente eso, estoy buscando que el modelo no se me sobreajuste y que sea más eficiente. Otro método es las máquinas de soporte vectorial, SVC con sus siglas en inglés. Básicamente son algoritmos de supervisados de clasificación, regresión y detección de valores atípicos. ¿Y cuándo se utiliza? Pues se utiliza cuando tenemos, no sé, en este caso tenemos 100 variables y hay casos donde tenemos 100 variables pero tenemos 50 registros. Entonces, cuando tenemos esos escenarios donde no tenemos demasiados registros, podemos utilizar este tipo de algoritmos donde básicamente lo que va a hacer es en una dimensión de la cantidad de variables, o sea, pueden ser n dimensiones, 100 dimensiones, va a crear planos, hiperplanos que se llaman en el modelo. Entonces, si del hiperplano para arriba aparece el dato que estamos clasificando, puede que el piloto gane, pero si no, puede que no gane. También lo utilizamos en este modelo. Los algoritmos de Naive-Bayes son algoritmos que se utiliza, que su base están en las probabilidades. Básicamente la clase, la probabilidad clase. En un ejemplo puede ser que Hamilton gana el 50% de las carreras si la condicional, que es la condición, si el clima frío está presente en el 10%. Entonces el modelo probabilístico lo que hace es crear esas reglas, ver cómo funciona y para al final darme un valor de clasificación. El algoritmo de KNN, básicamente lo que hace es, estamos viendo una imagen de 2 dimensiones, esto puede ser de muchas más dimensiones, pero tenemos un conjunto de datos. Tenemos el conjunto de datos de los pilotos que están ganando. Eso la distancia de los puntos y la agrupación lo hace el algoritmo. Tenemos el grupo de los que no ganan. Y básicamente lo que hace el algoritmo es ver este nuevo punto,
este nuevo piloto que llegó aquí con estas determinadas variables, con esta confianza, con esta edad, con las variables que les hayamos dado, a dónde puede pertenecer. Entonces, el algoritmo lo que me va a decir, este señor, este nuevo piloto que entra aquí, pertenece a este grupo de ganadores. Básicamente, esa es la forma didáctica como de explicarlo. Entonces, expliqué esos modelos en 5 o 6 minutos. Esto pueden ser charlas de muchas más horas para entender cada el funcionamiento de eso, pero pues para fines prácticos lo mostramos así. Entonces, analizamos los datos, vemos la importancia de las características. Hay modelos analíticos que me permiten a mí, como lo digo yo, pueden ser modelos donde me dejan graficar qué es lo que pasó, cómo funcionaron las variables, como el Random Forest, que lo vamos a ver en el siguiente libro. Y también hay formas de visualizar los gráficos y los modelos. Entonces tenemos en Machine Learning un pool de tipos de gráficos. Tenemos los scatter plot, tenemos los histogramas, las líneas, los mapas de calor, si estamos sobre todo hablando de temas geoespaciales, los diagramas de cajas y bigotes, los diagramas de violín, las líneas de tendencia, los gráficos de KDE. Y dependiendo de su set de datos, dependiendo de la pregunta de negocio, dependiendo de varias variables cuando se esté trabajando, pues uno utiliza cada uno de los que vemos acá. Ahorita que hemos utilizado los histogramas, utilizamos demasiado histograma, y más adelante cuando empecemos a ver los modelos utilizamos los boxplot. Básicamente, yo quería comentarles que eso existe. Y siguiendo nuestra pequeña clase de Machine Learning, cuando yo entreno un modelo tengo que hacer varias cosas. Tengo mi set de datos, tenemos esos 14.000 registros con 100 variables, pero esos sets de datos yo tengo que dividirlos. Entonces se dividen en unas variables X, que son los datos de entrenamiento, y una variable Y, que es mi variable objetivo. La idea es hacer esa división a través de Python, lo permite hacer. De forma aleatoria me permite dividir esos grupos. Y también a veces existe un nuevo grupo que se llama el grupo de validación, que me sirve más como para ajustar algunos hiperparámetros de los modelos. Y son cosas que toca hacer aquí. Tenemos que decidir sobre el método de entrenamiento. Tenemos que decidir qué modelo vamos a hacer. Tenemos que decidir qué modelo vamos a entrenar, cómo lo vamos a evaluar, cómo se va a medir el ajuste del modelo. Y esos son procesos básicamente iterativos que se hacen. En Machine Learning le toca a uno hágalo y hágalo y hágalo y hágalo hasta que encuentra encuentra la función ideal que me va a permitir responder mi pregunta de los conductores que van a ganar. Y para eso es importante, como lo hablamos arriba en los árboles, evitar el subajuste y el sobreajuste de los datos. Para que entiendan un poco yo tengo un modelo que se subajusta a mis datos, significa que es un modelo que no me da a responder cualquier cosa, porque básicamente tengo una muy poca confiabilidad en ese modelo, una poca precisión o accuracy, o dependiendo cómo lo queramos medir. Entonces, si yo le pregunto, ¿quién va a ganar ahorita? No va a ganar Michael Schumacher. Pues si Michael Schumacher no está, pero pues el modelo estuvo subajustado y puede responderme cualquier cosa. Es lo que tenemos que evitar, y evitar también el sobreajuste. El sobreajuste es la gráfica que tenemos a la derecha, en donde los datos se ajustan, el modelo se ajusta tanto a los datos, que es cuando decimos, entrené un modelo y me salió el 95%, el 98% o el 99% de accuracy, tengo el mejor modelo del mundo. Pero cuando me llega un nuevo dato, un dato que no lo vio cuando se entrenó, él no va a saber qué hacer, porque fue tan entrenado de sus datos de entrenamiento que los de testeo y esto los datos de validación no va a responder de forma errónea. Entonces lo que busca un poco los árboles de los random forests es evitar que pase esto. Los árboles aleatorios, los árboles normalmente sí pueden tener problemas de sobreajuste. Entonces con random forest evitamos este tipo de cosas. Hay otras formas de evitarlo, pero en este escenario, respondiendo un poco a la pregunta del modelo que se usó, vamos a utilizar el random forest. Y bueno, volvemos de nuevo a nuestra carga de librerías. Se han cargado varias veces y todo, pues como por llevar la historia, para que sepan. Hacemos la métrica de confianza de los conductores, de los constructores. Vemos que cuando calculamos algunas métricas de confianza, vemos que pueden haber pilotos
que tienen una confianza de 1 y dice uno, uy, es el mejor piloto del mundo. Pero si solo hubo una carrera y el piloto la terminó, una carrera y el piloto la terminó, pues tengo confianza de 1. Este tipo de sesgos tenemos que trabajarlos, los vamos a ver ya cuando estemos construyendo el modelo, en donde básicamente si vemos esto, ya viene muy enfocado al negocio. Tenemos que hacer una conversión de datos. Entonces, más adelante lo vamos a ver qué hicimos con estos conductores súper perfectos. Lo mismo con los constructores. Tenemos que traernos los conductores activos, los pilotos activos y las escuderías activas. Vamos a crear ese set de datos ya más sesgado, ya empezamos a achicar nuestro gran dataset, a traerlo a lo que necesitamos. Aquí es donde les digo que se puede empezar a jugar con ingresar nuevas variables, ver qué puede pasar. Y empezamos a crear modelos. Vamos a crear un modelo donde vamos a considerar solo los pilotos o los conductores de la carrera. Entonces, tenemos en una lista, tenemos que vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos diferentes. Y esos 6 modelos van a estar interactuando y clasificando por un método de validación cruzada que se llama K-Fault. Vamos a medir la accuracy. Entonces, en este ciclo vamos a hacer el entrenamiento del modelo y los resultados en Python se empiezan a almacenar en estas listas vacías. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues para poder determinar cuál modelo me puede llegar a servir o se puede ajustar a los datos que estoy haciendo. Entonces, la estrategia fue probar diferentes modelos y ver después con cuál nos quedamos. Y podemos ver aquí en los print ese accuracy que tenemos de cada uno de los modelos. Tenemos accuracy sobre el 90%, son buenos. Hay algunos que no están sobre el 90%, pero para ver eso de una forma más gráfica, podemos tener este tipo de gráficos. Gráfico de los box plot o cajas y bigotes, como se llama por acá. Entonces tenemos nuestros 6 modelos. Lo que buscamos es un modelo que esté en el top, que no tenga demasiados puntos, estos son valores atípicos que se ven en este tipo de gráficas, y que la dispersión no esté tan amplia ni tan, que la dispersión que es lo que está dentro de la caja sea algo normal, por decirlo así, no tan grande, no tan pequeña. Aquí, ¿qué vemos? Pues vemos que nuestro modelo de Random Forest y nuestro modelo de máquinas de soporte vectorial son los que están como punteando, como los mejores. Vemos el peor, Night Bayes, modelos que ya no deberíamos tener en cuenta en el futuro. Y esto es un modelo contemplando los conductores. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un modelo pero contemplando la confianza de las escuderías? Entonces hago el mismo ejercicio, si se dan cuenta, el modelo cambia completamente. Las gaussianas no despegan. Prácticamente son modelos que no me van a funcionar. Pero tenemos buenos modelos como los Random Forest y las máquinas de soporte vectorial, que nos van a servir para poder responder porque tienen ya un buen accuracy aquí arriba. ¿Qué hicimos también? Pues contemplamos qué pasaría si yo junto los datos de conductores con los datos de los fabricantes. Hicimos este escenario. Básicamente me da este tipo de gráficos. Mejoran, sí, podemos decir que mejora. El accuracy puede bajar un poquito, ya lo vamos a ver comparado. Y son modelos que tenemos que contemplar. Los podemos graficar. Entonces, cada uno de los colores que estamos viendo acá pertenece a un color. El que usamos aquí fue el Random Forest, el rojo. Si no se alcanza a ver, pero es el rojito. Y vemos que cuando se combina con la data combinada tenemos el 93.14. Si contemplamos solo el conductor, el 93.95. El equipo, los constructores, ya no es tan bueno, pero ya no baja, no difiere mucho de las máquinas de soporte vectorial, al 93-94. Entonces, este fue el ejercicio que debemos hacer para empezar a ver qué modelo se puede ajustar y después empezar a hacerle el tuning a los datos. Y con esto terminamos este cuarto libro para pasar finalmente, qué pena hay tanto tiempo aquí hablando,
al quinto y libro final. ¿Qué vamos a hacer en este libro? Un segundo. Vamos a entrar en la parte más interesante y es aplicar el modelo. Decidimos que era el Random Forest. Lo que hacemos es ya cargar la data filtrada, la data que vamos a utilizar para el modelo. Y aquí entra algo nuevo, que se llama la librería Pickle. Esta me permite lo que se llamaría como exportar el modelo, serializarlo en Machine Learning, para poderlo utilizar después. Entonces yo cojo el modelo, lo entreno y después lo almaceno en un archivo en formato PLK para poderlo después usar en Python. Entonces, lo mismo. Como les comenté, ya con todo lo que hemos hecho atrás volvemos a calcular la confianza. Y aquí es donde empezamos a ajustar los datos, lo que les decía a ustedes. El conductor Rossi, antes que tenía el 1, pero porque solo compitió una vez y terminó la carrera, pues no significa que fuese el mejor. Entonces, de una forma arbitraria, cogimos y convertimos ese 1 a 0.1 a todos esos conductores que tenían esa confianza de 1, pues para que no me metiera ruido en el modelo. Entonces, aquí vamos a ver el nivel de confianza de los conductores. Tenemos por aquí a Hamilton con el 94. Schumacher con el 87. Y eso es lo que buscamos con este tipo de información de poderlo arreglar. Lo mismo con las escuderías. Con las escuderías no teníamos este problema. ¿Qué más hicimos? De forma gráfica a veces es interesante ver qué datos estamos viendo. Aquí tenemos un listado de los datos que extrajimos de todas las carreras que se van a ejecutar aquí en la Fórmula 1. Podemos ver los nombres de los conductores que están compitiendo, los nombres de las escuderías o constructores que están compitiendo ahorita. Y lo que vamos a hacer es empezar a interactuar con este dataset de nuevo. Otra forma de interactuar, aquí lo tenemos mostrado. Entonces vamos a construir el dataset. Aquí estamos interactuando con el modelo, vamos a construir las nuevas variables. Prácticamente todo lo que hemos visto anteriormente lo estamos resumiendo en este dataset. Quiero checar por aquí abajo, donde ya podemos ver los resultados de la última carrera de Estambul. Para finalmente, una vez he trabajado con todos mis datos, perdón, me pasé todo esto porque eso ya lo hemos visto, vamos a generar el modelo. Entonces creamos una función para que ese modelo lo pueda almacenar. Se va a almacenar en la carpeta de modelos, ustedes la van a poder ver ahí. En la carpeta de modelos está el modelo de Random Forest ya entrenado. Cargamos las librerías y aquí trabajamos con algo que se llama la posición. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuáles van a ser los 5? Entonces, creé una regla donde los primeros 5 conductores, aquí menor a 4, pero el 0 se cuenta. Entonces, los 5 conductores van a ser clasificados con el rango 1, mayor a los 10 con el rango 3 y los que están en el medio con el rango 2. Entonces, eso va a ser como mi variable objetivo. Creo todos los parámetros con los cuales voy a entrenar el modelo. Así que voy a entrenar un árbol aleatorio, pero necesito parametrizarlo. ¿Qué tan profundo quiero hacerlo? ¿Qué tan profundo voy a hacer la poda de los Entonces, todo eso lo parametrizamos previamente. Aquí estamos trabajando con los valores por defecto. Creamos nuestro conjunto de X y Y, partición de entrenamiento y de pruebas de testing. Vemos nuestro dataset como quedó. Si se dan cuenta, quedó súper pequeño. Hacemos una codificación. No queremos tener los nombres, porque los algoritmos de Machine Learning no soportan, algunos no soportan las variables categóricas. Entonces lo que hacemos es convertir todo a variables numéricas. Como lo estamos viendo aquí, hacemos el encoding de las variables. Y entrenamos el árbol. Este libro en específico sí dura entrenando más o menos 20, 30 minutos. Está montado en una máquina interesante, tiene una máquina de 2 Oracle CPUs, que básicamente son como 4 cores, pero con 60 GB de RAM.
Entonces ahí no vamos a tener problema para eso. Y básicamente lo que hice fue hacer 1000 entrenamientos de los árboles. Corrí 1000 árboles. 1000 árboles para después hacer el ensemble y tener una respuesta de eso. El modelo se entrenó. El modelo se almacenó aquí. Y algo interesante de esos árboles, como los habíamos visto, era que yo puedo empezar a determinar o ver la importancia del predictor. La importancia del predictor, básicamente me dice de todo ese set de variables que ustedes que cuadramos, cuál puede ser la mejor variable que explica el modelo o qué es. Entonces aquí, después de tanta vuelta que hicimos, llegamos a esto. ¿Qué me quiere decir esto? Dice, de las variables con las que ingesté, me dice que la más importante es la variable de clasificación. Entonces, si el piloto, volvemos a las hipótesis, si el piloto, básicamente estamos diciendo que si sale de primeras, tiene una alta probabilidad de que llegue de primeras. Entonces, es la más importante en mi modelo. Seguidos tenemos a la confianza del constructor, qué tan fiables son los vehículos, qué tan confiables son el conductor, y la carrera, y esto pues no son tan relevantes, pero pues entraban en el modelo. Entonces aquí estamos respondiendo una gran pregunta. Depende mucho de la posición de partida. Y como hemos visto, estoy aquí graficando un árbol, uno de los muchos árboles que se crean. Este es el árbol de decisión que se creó a partir de esos datos. Tenemos aquí las variables de inicio, cómo se empezó a dividir, para poder llegar a los datos. Esto en Machine Learning lo que se hace normalmente es, se pueden exportar archivos vectoriales para que se pueda hacer zoom y ver cada una de estas cajitas. Podemos ver las reglas que se usaron para la creación del modelo. Graficamos un segundo modelo, pues para que vean que esto va cambiando. Podemos graficarlo a través de los estimadores. Cómo estimó él las variables, cómo los dividió. Vemos que los colores van cambiando de acuerdo a cada árbol, cómo fue cambiando esas variables en cada uno de los entrenamientos. Y llegamos al final. Espero que en este momento ustedes el archivo haya funcionado, la máquina hayan podido acceder a la interfaz de Jupyter. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al menú de File. Vamos a abrir de nuevo una nueva terminal. Y les voy a poner en el chat. O también está aquí en el libro. Estas funciones, la idea es que las copien y las peguen en la terminal que acabamos de abrir. Los copiamos en el chat. Ahí está. Entonces ustedes van a copiar y a pegar cada una de estas instrucciones. Acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ir a una carpeta, la carpeta web. Vamos a habilitar el entorno virtual que tenemos. Como saben, en Python se manejan varios entornos, ¿no? Y vamos a ejecutar una app. Esta app es la que me va a permitir disponer el servicio de la interfaz gráfica. Entrando un poco aquí, antes de irnos mientras ustedes lo van haciendo, yo voy aquí hablándoles un poquito. Hay una carpeta que se llama web. La carpeta web me permite ver el código fuente de esa app, cómo se construyó el método POST para poder hacer la predicción, donde me está pidiendo básicamente el circuito y el clima con el cual vamos a ejecutar el modelo. En predictor, aquí vemos el modelo que cargamos, el modelo que necesitamos, y básicamente esos dos archivos van a estar ahí interactuando entre sí con las funciones que necesitamos para que
para que funcione. Encuentran en la carpeta web del material. Entonces, si todo salió bien, ustedes van a entrar a su dirección pública, como lo hicimos acá, a la dirección pública, pero el puerto no va a ser el 8001, importante, el puerto va a ser el 8080. Y deberían cargarles lo que estamos viendo en este momento. Lo que hizo la API a través de Flags, Flags es la librería que me permite hacer este tipo de deployments, es renderizar un HTML, que es lo que están viendo ahorita acá, y enganchar ese HTML al API, a la API, la cual está esperando que le ingrese el circuito y le ingrese el clima con el cual se pronostica o podría correr ahorita el siguiente fin de semana. Entonces, ¿cómo funciona? Seleccionamos el circuito. El circuito se llama el circuito de las Américas. Circuito de las Américas. Seleccionamos el clima que podría suceder este fin de semana en Estados Unidos. Pongamos dry. Y vamos a darle clic en el botón de predicción. Entonces, todo lo que hicimos, todo se va a resumir en esto, que el usuario final puede entrar, seleccionar lo que quiere y poder ver la variable. Esto puede ser mucho más grande, claramente está aquí, solo lo damos en fin demostrativo, solo 2 variables, pero pues esto aquí puede tener muchas más variables. Por ejemplo, la más importante, ¿de qué posición podría partir? Entonces, si metemos esa variable al modelo, seguramente esto puede cambiar dependiendo del qualifying que haya tenido los pilotos. Entonces aquí nos está diciendo que puede ser Hamilton, y yo esperaría que fuera Verstappen el que gane este fin de semana. Y eso es todo. Eso es todo lo que venía a comentarles hoy, el ejercicio de Machine Learning que hicimos, de extremo a extremo. El entorno queda habilitado por 30 días. Pueden probar los diferentes libros de analítica. Los invito también a que entren un poco a los libros o a la información que tenemos en Oracle y habiliten el entorno de Data Science. Hay un entorno completo de Machine Learning que pueden utilizar para eso, ya que tienen habilitado, en el cual pueden habilitar también las máquinas de autónomos, nuestra base de datos estrella, de manera always free. Una base pequeña, limitada a 20 gigas, pero pueden empezar a jugar con Machine Learning de datos que están en la base de datos. Puedo traérmelos a Data Science, puedo preparar los datos, subirlos aquí a autónomos y ya algo más avanzado, graficarlos en Oracle, en nuestro visualizador de información. Súper, Jorge. Nos quedan todavía un par de minuticos más. Tenemos todavía más de 300 personas conectadas y tenemos un par de preguntas técnicas que me gustaría que escogieras por lo menos 3. Hay una súper interesante que habla, bueno, muy chévere esto de la Fórmula 1, pero en términos de negocio. Entonces, si puedes escoger 3 preguntas ya para finalizar. Y yo sí quiero cerrar con una invitación para que sigamos con temas de Fórmula 1 en los siguientes días. Entonces, Jorge, si nos puedes ayudar poniendo 3 preguntas para cerrar, por favor. Que no estén por ahí muy corchadoras. Es que hay hartas, ¿no? Sí, hay bastante. Ha estado bien movido. Hemos tenido más de 110 preguntas. Entonces, escojamos 3, por favor. ¿Puedes recomendar un taller para que iniciemos con Data Science? Sí, sí, vamos a... Hay un taller guiado donde se puede hacer este tipo de pruebas, donde se pone el Data Science, donde le muestra paso a paso, muy similar a lo que hizo Leonardo al inicio, de crear la llave, poder hacer al Data Science y poder hacer como esas pruebas. Y está también en la documentación de Oracle. Oracle tiene una documentación bastante grande. Uno puede encontrar casi de todo ahí. Por supuesto, vamos con F1, gracias. El curso recomiendo para principiantes de Machine Learning. Machine Learning es importante entrar a entender pues, el path. Normalmente puede ser que entienda primero de datos, cómo funcionan los datos, cómo se grafican los datos, ejercicios que pueden hacer en Excel, cómo se comportan, y después empezar a tomar cursos de R o Python. Son lenguajes de alto nivel que
como lo vieron aquí, se condensa mucho en paquetes, no hay que discriminar tanto, entonces puede ser sencillo para aprender. ¿Qué usan clasificar? ¿Qué team ganará? Buscamos clasificar los pilotos o ese pool de pilotos que podrían ganar, el top 5. Podría ser un modelo de regresión que prediga el lugar de un conductor en la carrera con el mismo dataset, pero distintos modelos de machine learning sin problema, ¿no? Sí, sí, como les comenté al final de la charla, hicimos un escenario, uno de tantos, uno de analítica, o tiene uno que hacer y probar mucho. Esos ejercicios llevan bastante tiempo de prueba y error hasta que por fin llega uno a encontrar como ese set de variables y set de atributos que nos pueden servir a solucionar un problema. Puede que solo no pongamos los 5, sino cuando hagamos el ejercicio con el ganador y el constructor aparte, salgan variables diferentes, salgan diferentes por la naturaleza del modelo. Y claramente eso puede suceder en analítica. Súper, Jorge. Bueno, ya estamos dando por terminada en esta sesión. Jorge y Leonardo, mil y mil gracias. A todos los asistentes de toda Latinoamérica, inclusive tenemos personas desde España, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Como lo hemos mencionado durante la sesión, esta grabación quedará en nuestro canal de YouTube de Oracle Developers. Y si me permites, Jorge, voy a hacer una pequeña cuña final. Voy a compartir mi pantalla. Listo, dale. Donde estamos invitando a todos los asistentes todos los asistentes del día de hoy a nuestro Racing to the Cloud. Este va a ser el 10 de noviembre. Es un evento para vivir la nube a máxima velocidad con contenido ejecutivo, contenido estratégico y sobre todo contenido técnico sobre la nube y sus infinitas posibilidades. Así que todas las personas los invitamos a que se inscriban a este evento. Les hemos dejado el link en el chat de Zoom. Y bueno, nuevamente, Jorge y Leonardo, mil gracias y damos terminada la sesión de hoy. Un abrazo para todos y muy bien, feliz hasta tarde. luego.